Hola, 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 hola a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo vivo. En este caso vamos a hablar con Fedra. Fedra es consteladora, nos va a contar esto que está muy de moda y está buenísimo y que realmente le cambia la vida a mucha gente. El tema de las constelaciones. ¿Qué son las constelaciones? ¿Para qué sirven? ¿Cuándo constelar? ¿Cada cuánto constelar? ¿Constelo solo o constelo en grupo? ¿Puedo ir con algún familiar? ¿Puedo constelar sobre alguien que falleció? ¿O solamente es sobre integrantes de la familia que están vivos? ¿Cuán importantes son los vínculos familiares, los vínculos primarios? ¿Cuál es la incidencia? ¿Cuál es la injerencia que también tiene en nuestra vida? ¿Cómo afecta en nuestro devenir la familia que escogemos? ¿Escogemos la familia antes de venir o es una gran tómbola, es casualidad, nos toca lo que nos toca? De todo eso y mucho más vamos a ir hablando con Fedra. Fedra es consteladora, vamos a ver si ya está conectada. Ahí está, Fedra González. Una hora entera de vivo, vamos a preguntarla a Fedra, que ya se está conectando. Quédate. Hola, Fedrita. Oh, Hola, mi amor. Qué lindo. ¿qué haces, ¿Cómo andás? Tommy? Un placer. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, feliz de estar aquí. Quiero contarles a toda la gente, hay casi 55 personas conectadas, seguramente increciendo el número. Este video va a quedar guardado en mi feed de vivos de aquí hasta la eternidad. Así que cuando quieras, lo repasás, lo ves, se lo recomendás a un amigo, una amiga, un familiar, a quien sea. Siempre es interesante hablar con gente que entiende y nos desasna, en este caso Feder, nos desasnan sobre cuestiones que están como Intentaremos. muy, sí, que están como muy en boga, porque todo el mundo habla de las constelaciones. Fedra González, guión bajo, arroba, Fedra González, guión bajo, ya te metes y le empezás a seguir. Pero antes, quiero preguntarte, Fedrita, a nivel personal, ¿cómo es que llegaste a esto de la constelación? Porque es una disciplina relativamente nueva, es algo muy innovador, es algo maravilloso. Yo recién decía que le ha cambiado la vida a mucha gente, pero quiero preguntarte cómo llegaste hasta este puerto, ¿eh? ¿Cuándo diste cuenta que era tu norte? Y cuán importante es, porque a través de tu trabajo ayudas a muchas personas también. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, yo llegué hace muchos años, en realidad como nada, me habían comentado las constelaciones y fui a un taller grupal y a partir de ese momento dije, ah, no, esto me voló la cabeza. Y bueno, y ahí yo soy consultora psicológica y ahí empecé a formarme. Primero hice en constelaciones individuales, que es a lo que me dedico y en lo que formo a profesionales, y después me formé en constelaciones grupales. Pero la experiencia fue, la primera vez fue tan maravillosa, me sorprendió tanto, eh, fue como muy reveladora, ¿viste? Encontrarte cosas que de pronto uno no sabe, no es consciente de estas repeticiones, de esto del pertenecer al sistema y demás, que las constelaciones te lo muestran, lo hacen consciente y uno lo puede trabajar y resolver. Así que para mí fue, te diría, cuasi mágico, ¿no? Aunque de magia no tiene nada, pero fue muy lindo. Y así llegué, medio por casualidad, medio por curiosidad, así Estás, fue. estás acá, estás Y acá. Pero estoy hace varios años en este camino hermoso. es una base de como consultora psicológica, porque Sí, yo también hay soy bagaje, hay todo un acervo de conocimientos y de estudios que seguramente han oficiado de catalizador o trampolín también para meterte de lleno en las constelaciones. Que quiero totalmente. preguntarte, ¿cuán relacionado está el estudio de la psicología, el estudio de la mente, con el modo en el cual nos vinculamos nosotros bueno, con hermanos y padres, con estos vínculos primarios que tanto Totalmente. nos definen, ¿no? Y lo que sucede es que, mira, desde las constelaciones, para quien no sabe, es una técnica terapéutica que lo que nos permiten es empezar a observar nuestro árbol genealógico y empezar a ver de dónde venimos, de dónde vienen nuestros padres, de dónde vienen nuestros abuelos, de dónde vienen nuestros bisabuelos. Cuando vienen me refiero a su historia familiar, me refiero a la vida que tuvieron, me refiero a si fueron inmigrantes o no, si pasaron determinadas situaciones críticas, ¿sí? Entonces, todo ese bagaje lo traemos con nosotros, podemos decir, desde nuestro inconsciente hasta nuestra memoria celular. Y entonces ahí uno cuando tiene determinado conflicto, empezamos a ver en el árbol y ahí nos damos cuenta
cuán conectado estamos con estos personajes de nuestra historia familiar, ¿no? Y entonces repetimos cosas de la abuela, o nos pasa lo mismo que mamá, o nos enfermamos igual que la bisabuela, o repetimos el mismo patrón que papá, ¿no? Pero para esto tenemos que adentrarnos y permitirnos ver ese árbol genealógico. Pedra, o sea que no nacemos inocuos. Un chico no nace despojado, lamentablemente nace condenado en un montón de aspectos. Sí, condenado suena muy Ah, fuerte, pero verdad, es verdad. Sonó como un es tronazo. como, sí, sí, no, venimos con toda una historia y con un montón de, podemos decir, condicionamientos, si se quiere. Ojo, también, mira, a veces hablamos y cuando, bueno, yo posteo muchas cosas del tema, de la historia y demás, y a veces me preguntan, pero lo bueno no, sí, lo bueno también. Lo que pasa es que uno lo bueno no lo va a trabajar. O sea, no voy a trabajar porque soy exitosa, voy a trabajar porque tengo una dificultad. Entonces, no venimos una hojita en blanco, no, la realidad es que venimos con todo este bagaje de nuestra historia familiar que hace que tengamos un montón de conflictos, desde conflictos vinculares, conflictos de salud, con el dinero, de lo que se te ocurra. A ver, vamos a empezar por el Vamos a principio. empezar. Quiero decirles a todos que la tienen que seguir, ¿eh? Fedra González guión bajo, Fedra es consteladora, como recién contaba también, tiene muchos conocimientos científicos, psicológicos, así que va a ser un placer hablar a esta hora con vos, insisto, y que puedas echar un poquito de negro sobre blanco, se dice, no blanco sobre negro, se dice negro básicamente porque el papel es blanco y la tinta es negra, y con la tinta negra aclaramos, ¿eh? Así que está buenísimo escucharte y aprender sobre este fenómeno, esta técnica entonces que vos recién mencionabas, que es la de las constelaciones para aquellos que se están sumando. Uh -huh. Traten de abusar del oído y presten atención porque está buenísimo. Tengo amigos a los que les ha cambiado la vida, pero gestualmente han cambiado el modo de caminar, el modo de vivir, de concebir el mundo. Es increíble. Quiero preguntarte primero, antes que nada, ¿cuán importantes, cuál es la impronta, cuál es la influencia que genera en nuestra vida los vínculos primarios, mamá, papá y hermanos? 99,9. Sí. 99,9 será, ponele, 9999, todo, la verdad que te dejo ese 0,0001. No, muchísimo, todo prácticamente. Y nosotros, o sea, son nuestros referentes, de hecho desde la psicología tradicional podemos verlo, son nuestros referentes, son nuestros primeros vínculos. Entonces, en función a esos primeros vínculos, después nosotros nos vamos vinculando en el resto, ¿no? Por eso es tan importante y por eso se trabaja tanto. Y de hecho, cuando hay algún conflicto con un niño, en general nosotros trabajamos con los papás, porque el conflicto del niño es un conflicto no resuelto de su papá o de su mamá o inclusive de sus abuelos también. Pero sí estamos súper condicionados por nuestros padres, para lo bueno y para lo malo también. No le vamos a echar toda la culpa de lo malo, también de todo lo bueno, ¿no? También, pero sí, súper, 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 súper. Lamento informarte. No, no, es hermoso, está buenísimo. Inclusive cuando vamos creciendo pasa lo mismo. Digo, cuando nos transformamos en... ¿Cuándo una persona a tu criterio deja de ser adulta? ¿Deja de ser adulta o deja de Ah, ser perdón, niña? deja de ser niños para transformarse. ¿Cuándo a tu criterio se pasa a la adultez? Ojalá que nunca, porque en realidad ahí vamos un poco al niño interior, ¿no? Permitirnos ese niño todo el tiempo es el que nos permite la creatividad, es el que nos permite tantas cosas, el jugar, el divertirnos, la alegría. Creo que nunca, siempre está el niño. El punto es cuando nosotros nos manejamos de manera adulta en determinados momentos, ¿no? Que eso es lo importante también. Cuando yo puedo tener toda la parte de mi niña, pero cuando tengo que tomar determinadas decisiones o hacer determinados pasos que yo los pueda hacer como adultas también, ¿no? Bien. Si la injerencia de mamá y papá y hermanos y abuelos, ancestros más directos y más cercanos es tan considerable, quiero preguntarte qué pasa cuando nosotros empezamos a vivir la vida por nuestra propia cuenta y empezamos a tomar decisiones y determinaciones que muchas veces rompen con los designios y las expectativas familiares, ¿no? Me Digo, básicamente encanta. uno elige su vida, digo, pero sigue influyendo mucho, digo, a nuestra edad, nosotros somos 30 y 40, 50, lo que sea, digo, ¿tenemos todavía el peso de la cruz de la impronta de mamá y papá encima? Sí, mira, a veces hasta aún siendo muy grandes,
y estando estando fallecido papá o mamá, la mirada de ellos nos sigue condicionando. Siempre está la mirada de ellos, porque está en nuestro inconsciente, está en ese modelo que nos dieron. Entonces, por ejemplo, mira, vamos a empezar con ejemplos. Los saludo a todos los que me están saludando, familia, pacientes, consultantes, alumnos, todos. Ahí después yo te lo digo, Tommy, para que después lo tengamos en cuenta. Adopciones que preguntaron ahí, ¿sí? Que es un tema súper importante, porque cuando uno no tiene esa información, decimos, ¿cómo hacemos? Se puede trabajar igual. Así que eso es algo que te lo digo porque recién ahí lo leí para no olvidarme después. Yo igual me lo anoté. Pero sí, todo el tiempo, porque mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Imaginemos que, no sé, papá es abogado y mamá es maestra, ¿no? O cualquier profesión. Y yo de pronto quiero ser artista, no importa, cantante, bailarín, lo que fuera. Y yo digo, yo soy la ovejita negra y quiebro con ese patrón y yo me voy a dedicar a esto y bla, bla, bla. Y por más que yo me dedique, puede pasar, no digo que siempre suceda, ¿no? Pero a veces puede pasar que empiezo a tener dificultades o no soy exitoso en lo que hago y entonces digo, ¿sabes qué? Mejor voy a hacer una carrera que me dé plata, mantenerme con esto y esto otro que no tiene que ver con mi sistema familiar, lo hago como hobby, ¿no? Cuando en realidad es lo que amo, es por donde quiero ir, pero no me lo permito. ¿Por qué? Porque está esa mirada de mamá y de papá que me dicen, no, vos tenés que ser maestra, arquitecto, abogado, o no sé, si fueron carpinteros, carpintero, digo, no importa, ¿sí? Pero a veces nosotros creemos que tenemos la libertad y que decimos, rompo con los patrones, yo voy a ser diferente a papá, a mamá, voy a hacer todo lo opuesto. Y seguramente en algún momento de mi vida voy a repetir algo de ellos, o voy a tener inconscientemente, por supuesto esto es un mecanismo inconsciente, o voy a tener alguna dificultad en esto que yo creo que quiero y que tengo la libertad y que lo elegí, que no me importa nada, y sin embargo voy a tener una dificultad ahí que no me va a permitir desarrollarlo como a mí me gustaría, o tener el éxito que a mí me gustaría. ¿Por qué? Porque la mirada de mi sistema, sea mamá, papá, los abuelos, todo el sistema familiar, me está diciendo, mirá, si vos no haces esto que hacemos todos, o si vos haces algo diferente, es probable que quedes por fuera del sistema, o sea, no sos leal a nuestro sistema familiar, no perteneces porque eso es el distinto. Entonces, inconscientemente, lo que muchos llaman boicot, van a empezar a aparecer determinados conflictos, si se quiere, o traumas, decimos nosotros, que no nos van a permitir seguir ese caminito o hacerlo hasta un cierto punto, porque estaríamos no siendo la ovejita negra, tal cual. Ay, Liti, beso, amor, te amo. Porque somos la ovejita negra y no está bien visto para nuestro sistema familiar. Y quedamos fuera, y quedar fuera del sistema familiar, lo que nosotros llamamos ser un excluido, es todo un tema, también tiene una carga tremenda ser excluido de un sistema familiar. Y podemos hablar de un montón de exclusiones, no solamente por elegir algo diferente, un excluido puede ser un no nacido, puede ser en la época de antes, gracias a Dios ahora cambió, pero un chico con alguna dificultad, suponte, qué sé yo, síndrome de Down, autismo, que ahora se conoce, pero antes no, el loco de la familia, era encerrado porque era la vergüenza para la familia, ¿no? El homosexual, digo, hay un montón de antes, por eso digo, gracias a Dios esto con el tiempo va cambiando, aunque en algunos lugares perdura, era el excluido del sistema familiar porque quizás no era bien visto, un ladrón, un abusador, suponte también, ¿no? El alcohólico, el tío borracho al que, bueno, no, de este no se habla, alguien que se haya suicidado inclusive en el sistema familiar, de esto no se habla. Entonces, ese pasa a ser también un excluido del sistema familiar. Y ese excluido, desde esta mirada, lo que va a hacer es implicar, decimos nosotros, a alguien en las generaciones siguientes para que sea visto, porque ese también pertenece al sistema. Haya sido lo que haya sido, sea lo que sea y con la patología o problemática que tenga, es parte de nuestro sistema. Y si yo no lo miro, no lo acepto, no lo incorporo, va a traer conflictos. Si somos parte de un tapiz, somos parte de este diseño, de este mapa familiar, y lo que nos pasa o nacemos condicionados teniendo en cuenta asignaturas pendientes o cuestiones no cerradas de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Digo, ¿dónde estoy pensando en voz alta? Vos ayudame y Sí. corregime. ¿Dónde queda el
esquema de la escala de valor. Viste que tenemos como muy inculcado esto de esto está mal, esto está bien. Esto es Son las correcto, creencias, las son las creencias. Digo, creencias. me da la idea, escuchándote en tu disertación, que si somos parte de un sistema y lo que nos pasa tiene que ver con cuestiones retrospectivas, nada está bien, nada está mal. Digo, tiene que ver con ciclos que se tienen que cerrar. ¿Puede ser? ¿Voy bien? Sí, tiene que ver con algo que es fundamental, que también es la época y el momento, ¿no? Por eso, y el lugar, por eso decíamos recién, ¿no? De pronto hoy, un chico homosexual, una chica homosexual, en el sistema familiar tal vez es mucho más aceptado que hace 50, 60 años atrás, ¿sí? Por suerte. Claro, así como eso, un montón un artista, de pronto un artista hace 50, 60 años atrás, no, te vas a morir de hambre, o sea, no te dediques a la guitarrita porque no, tenés que ir y estudiar tal o cual cosa, como si eso no fuera un estudio. De pronto iba al conservatorio, qué sé yo, digo cualquier cosa, ¿no? Digo como ejemplos. Pero sí, está muy atravesado por la época y porque también hay creencias, hay mandatos. A ver, pensemos en algo como muy actual, ¿no? El aborto. Independientemente que estés de acuerdo con que sea legal o no, hoy se habla, ¿no? O sea, a ver, no importa si es legal o no es legal, el aborto estuvo y va a estar toda la vida. El El bebé, punto, el Fede, punto perdón que es, sí, no, dale. estoy pensando en voz alta, ¿eh? El bebé abortado entra dentro del sistema como un integrante Sí, más. Sí. totalmente. Así haya tenido una hora, un minuto de vida en la panza de la madre. Sí, totalmente. Es parte de Ok. ese sistema. Pasó por el vientre materno, es parte de ese sistema. Por eso, una de las cosas que aparecen generalmente en las constelaciones en un principio es todos los no nacidos, y lo primero que hay que trabajar es darles ese lugar. Porque si yo no le doy ese lugar, hay alguien ahí que está faltando. Imagínate que yo tuviera un no nacido delante mío y yo fuera primera nacida. Yo no Sí. estoy en el lugar que me corresponde. Porque yo estoy como primera, llegué y todos me recibieron, ay, la primera, la nena, no sé qué, y en realidad no era la primera. Y va a estar todo el amor y toda la demanda, lo bueno y lo malo, puesto en mí, cuando en realidad había otro. Y en mi inconsciente y en mi memoria celular inclusive, está esa información que hubo uno antes que yo. Entonces es probable que yo tenga diversos conflictos, como puede que no tenga ninguno con respecto a eso y caiga en una generación posterior. Por ejemplo, ataques de pánico, puede que tenga problemas de no encontrar el lugar, típica, no encuentro el lugar, ya sea geográfico y voy boyando, no encuentro el lugar en mi trabajo y voy boyando, no encuentro el lugar en la familia. ¿Por qué no encuentro el lugar? Porque no estoy en el lugar que me corresponde, porque estoy en el lugar de primera hija cuando tal vez soy segunda. Entonces, poder darle ese lugar a ese no nacido, poder reconocerlo como hermano mayor, como primer hijo, al segundo hijo también lo libera, libera de esa carga y ese peso. Que, insisto, esto es inconsciente, no es algo que nosotros nos proponemos, ¿sí? Por eso es tan importante verlo y trabajarlo. Hay muchas familias en las cuales todavía el Salud. tabú sigue siendo importante, ¿no? Hay temas que uno calla, hay temas que se Oh, suprimen, los secretos hay familiares, decimos los nosotros, Tommy. famosos secretos familiares, ¿no? Digo, quiero preguntarte, para aquellos que tienen a papá y mamá vivos, o tienen relación con los hermanos, o tienen los abuelos, ¿cuán importante es en vida conocer, rescatar, recaudar datos de la historia familiar? Y todo lo que más puedan. La verdad es que, de hecho, si vos te pones a pensar, hace un tiempo, yo siempre doy este ejemplo, mira, hace un tiempo hubo una publicidad, independientemente del pensamiento político, yo siempre lo doy como ejemplo, pero salgamos de ahí, que era de Madres de Plaza de Mayo. Entonces llevaban el nene a la doctora y le preguntaban, suponte, ¿es asmático, es esto? Y la madre con la abuela se miraban porque no sabían absolutamente nada de la historia de ese niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importantísimo, porque entonces nosotros ahí podemos ver, bueno, a ver, ¿con qué está vinculado esto que le pasa hoy al niño? Insisto, aunque sean adoptivos, de todas formas, la persona que es adoptada va a adquirir información del sistema familiar adoptivo, o sea, va a tener la información biológica, pero también va a adquirir la información de ese sistema que se crió, o sea, no es que, me crié acá y con esto no tengo nada que ver, no, de hecho, si entra a este sistema, por algo también entra a este sistema, no es casualidad, ¿sí? Entonces, es súper importante, los que tienen la posibilidad de averiguar, es súper importante, todo lo que puedan, y los que no, con la información que tienen se puede trabajar igual,
Pero, ¿sabes qué? Yo soy docente en la Universidad de Lanús con adultos mayores, les doy estimulación de la memoria. Y propuso un taller que era armar el árbol familiar, la historia familiar, contando la historia familiar. Son adultos mayores mayores. Les enseñé a hacer el árbol, hicieron el árbol y después lo que hicieron fue toda la historia desde donde ellos sabían, de sus padres o abuelos, los que supieran, pero cada uno hizo su historia con un librito y demás para dejarle a sus nietos, hijos, bisnietos, lo que fuera. Y yo le decía, quizás hoy esto está como un poco, se da más a conocer, ¿no? Pero en un par de años va a ser súper importante tener esta información. Entonces, esto de ellos sentían que le estaban dejando algo súper valioso porque se dieron cuenta cuán poca información tenían ellos de sus padres, de sus abuelos. De hecho, me acuerdo que habían hecho una salida entre todos y se habían ido al Museo de Inmigrantes y me contaban que habían encontrado un montón de fotos donde encontraban a sus padres o a sus abuelos, ¿no? Entonces digo, es súper importante porque, y más cuando venimos de un pueblo de inmigrantes, en donde pasaron hambre, en donde pasaron abandono, soledad, o sea, tantas cosas sufrieron, ¿no? Sobre todo hablo de nuestro país, de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos. Tener esa información, y te digo porque te voy a dar un ejemplo. Una persona que viene a trabajar el sobrepeso, ¿sí? Empezamos a trabajar la historia, te doy solo un ejemplo, no digo que todo sea así, solo como para que los que están ahí escuchando vayan como pensando en su historia también. Viene a trabajar el sobrepeso. La madre tal vez no tuvo sobrepeso, la abuela tampoco tuvo sobrepeso, pero resulta que la abuela viene exiliada de la guerra y pasó mucha hambre, pasó hambruna, pasó de todo. Entonces, ¿cómo funciona nuestro inconsciente, vamos a decir? Compensando, es decir, como ella pasó hambre, lo que yo voy a hacer, aparte, esta persona en particular guardaba, tenía la alacena y ella decía, cuando vino la cuarentena, por poco se traía el mercado a la casa, ¿no? Pero porque estaba esa memoria celular, entonces, ¿qué hacía? Guardaba para que no le falte. ¿Por qué? Porque mi inconsciente ancestral esto faltó. La pasaron muy mal, entonces no me puede faltar. Y esto fue lo que pasó en cuarentena, cuando la gente salía a comprar, porque posiblemente está esa memoria, son las lealtades, Pauli, tal cual, está esa memoria en nosotros, en nuestro sistema familiar, en el inconsciente, que alguien de nuestro sistema, y ni hablar si alguien murió de hambre, ¿no? Por supuesto. Entonces, lo que pasa acá, y no digo que en todos los casos de sobrepeso suceda esto, solo un ejemplo, el sobrepeso puede venir por un montón de factores que hay que ver en cada árbol familiar, pero esto es un ejemplo. Por eso es tan importante conocer la historia. Entonces, cuando vimos y conectó con esa abuela que había pasado hambre, que la había pasado tan mal, que no comía para darle de comer a sus hijos y demás, entendió que, vamos a decir, mirá, te lo digo y se me pone la piel de gallina, la frase era... como por los que no pudieron comer, ¿no? Y entonces, o sea, ¿por quién estás comiendo? Estoy comiendo por mí y estoy comiendo por ella que no tuvo para comer. Bueno, a partir de ahora vas a comer solo por vos, no tenés que comer por la abuela. Insisto, es inconsciente, no es algo que uno vaya a buscar a propósito, ¿sí? Vamos a lo pragmático. Nos encanta escucharte, hay un montón de gente. Quiero que sigan a Fedra González, @Fedra González es consteladora, bueno, con un montón de conocimientos psicológicos, es súper amena escucharlo, súper amorosa. Nos encanta porque siempre lindo escuchar a gente que sabe porque uno aprende, uno adquiere un montón de conocimientos. Vamos a lo pragmático. Te contacto, te quiero ver porque, qué sé yo, siento que estoy en un dilema existencial. Siento que mi trabajo, que pensé que era lo que amaba, no me da satisfacción y eso me genera tangencialmente un montón de problemas con mis hijos, con mi esposa, con mis amigos. Siento que, viste, que la vida así no tiene, tengo que hacer un cambio y no me animo, ¿sí? ¿Qué hacemos? Te voy a ver a vos y empiezo a constelar. Vos me decís, bueno, a ver, Tommy, constelemos para entender en este mapa, en este diagrama familiar, qué lugar ocupás y por qué está pasando lo que pasa. Ok, vamos a arrancar de cero, ¿sí? Sí. Vamos a arrancar de cero. Imaginemos que vos, Tommy, venís con un conflicto existencial, ¿sí? Bien. Lo primero que te voy a preguntar es desde cuándo está ese conflicto. Porque tal vez está desde la muerte de un ser querido, tal vez está desde que te mudaste, tal vez está
siempre el conflicto viene por algo, nunca viene azarosamente. Algún hecho sucede que, vamos a decir, se presenta, pero que posiblemente esté ligado. Tal Sí. cual, tal cual. Bien, entonces una vez que vamos a ir charlando y lo que yo voy a hacer es, depende de lo que fuera el conflicto existencial, ¿no? Si fuera, por ejemplo, un tema laboral o de profesión, lo primero que vamos a ver en el árbol es qué pasó con las profesiones en ese sistema familiar. Es lo primero, porque, si mi papá quería ser médico y no pudo porque no tenía los medios, mi mamá quería ser maestra y no pudo porque quedó embarazada y tuvo que criarnos a nosotros. Y vos, y yo hice esto, que fue lo que ellos no pudieran hacer, pero ahora quiero hacer esto otro, pero tampoco sé si lo quiero hacer, ¿no? Y ahí empieza como la disyuntiva, ¿por qué? Porque vengo con esa carga. O sea, depende del conflicto que haya, empezamos a preguntar te empiezo a preguntar con respecto a ese tema, ¿qué pasó en ese sistema familiar? A veces ocurre muchas veces, mira, esto es re común y uno va a decir, nah, no puede ser, pero de verdad que pasa, y más de uno ahí que consteló conmigo y demás puede dar fe de lo que voy a decir. Que vienen porque, por ejemplo, no pueden terminar el secundario o la carrera que están haciendo, les queda una materia o están con la posibilidad de ascender y no pueden, ¿no? Como que están trabados ahí. Y resulta que cuando vamos al sistema familiar, nadie pudo terminar ni siquiera la primaria, Claro, claro. ¿sí? O no tuvo acceso a la secundaria, o no tuvo acceso a un trabajo donde pudiera crecer, ¿no? Entraban en el ferrocarril, moría en el ferrocarril, haciendo siempre lo mismo, y no importa si te gustaba, si no te gustaba, si te pagaban bien, si te trataban bien, era ahí y morías ahí. Entonces ¿cómo si voy y ahí está la lealtad, cómo si yo voy a superarlos, cómo si yo voy a terminar de estudiar, o cómo si yo voy a esto, mira, y acá seguramente hasta te sientas identificado en lo que voy a decir. Nuestros padres y abuelos trabajaban, pero no se disfrutaba. El disfrute no estaba, Tommy. Es ¿Sí? No verdad. existía el disfrute. Antes era esfuerzo, trabajo, ay, sí, ¿no? Es Entonces, verdad. ¿cómo nosotros vamos a disfrutar? Imagínate trabajar de algo que te gusta, que lo disfrutás, aquí estoy yo. ¿Cómo voy a disfrutar algo si ellos la padecieron? Claro. ¿Entendés? Y entonces ahí empieza el boicot. No, no, y entonces me va mal y no me puedo desarrollar y nadie me llama y no puedo ascender y no sé qué, porque está el disfrute ahí de poder hacer algo que a mí me gusta, que a mí me apasiona, que nada, que lo elijo, y a lo mejor ellos no pudieron. Y la lealtad se trata de eso. Cuando yo pensaba en cómo dejar de repetir la historia familiar, primero lo que tengo que pensar es, ¿por qué repito la historia familiar? Y repito la historia familiar por lealtad, por pertenecer a ese sistema familiar. Si yo no pertenezco a ese sistema familiar, si yo no soy leal a ese sistema familiar, quedo por fuera. Y quedar por fuera, y no está bueno, ¿no? Es no me van a querer, soy la ovejita negra, me van a dejar de lado. Que así yo haga todo lo que papá y mamá quiere, también me puede pasar igual, ¿no? Quedar por fuera a pesar de que yo haga lo que mamá quiere o lo que papá quiere, trabaje con ellos, no me desarrolle, me elijan la pareja, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero el punto fundamental son las lealtades familiares. Lealtad ahí decían, las lealtades, ¿se puede cortar sin constelar? Sí, se pueden cortar, se pueden quebrar trabajándolas terapéuticamente, no necesariamente la constelación, la verdad que es algo como bien direccionado y va a eso justamente, a trabajar las lealtades, a decir, bueno, esta fue la vida de ustedes. Papá, esto fue lo que vos elegiste y lo que vos pudiste. Mamá, esto fue lo que vos elegiste y lo que vos pudiste. Abuela, abuelo, quien quieras, hermano, hermana, esta es mi vida, este es mi camino. Yo elijo y decido. Y tal vez mi camino sea diferente al de ustedes, pero no por eso voy a dejar de pertenecer a este sistema. No por eso los voy a dejar de amar, ni tampoco ustedes me van a dejar de amar a mí. Qué fuerte esto de romper los moldes, ¿no? Porque cuánta gente no se anima a dar como ese paso inicial. Yo creo que, no sé si a vos te pasa, no sé qué porcentaje de consultantes realmente lleva una vida acorde a, no sé, A, a sus deseos, deseos, a sus anhelos, ¿viste? muy pocos, muy Parece algo pocos. pesado, algo reiterativo, pero es difícil, ¿viste? Es muy difícil. Creo que ahí influye mucho el mandato familiar. Más que nada porque
y vos hablabas recién del contexto y la circunstancia. Nosotros, me parece que, sobre todo que tenemos una edad, somos 20 años, representamos un poco una bisagra, entre los chicos, jovencitos de ahora que vienen justamente a romper el molde, que para ellos es mucho más fácil, y la generación de nuestros padres y abuelos, viste, en la cual, viste, el deber ser era como Súper un gesto puro. condicionados. Sí, el deber. Nosotros tenemos el querer. Mm. Nosotros tuvimos la posibilidad del deber y el querer, ¿no? O sea, lo que debo y lo que quiero, también le dimos lugar. Nuestros padres y abuelos estuvieron más con el deber que con el querer. Debo, 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 debo. Y cuando yo debo y lo único que hago es lo que debo hacer, pero no hago nada de lo que quiero hacer, soy un sujeto totalmente insatisfecho, que me enojo, que me siento mal, que me enfermo, que me va todo Ahí como voy, el traste. ahí voy. Dijiste una palabra clave porque iba a preguntarte sobre el enojo, que es un sentimiento básico que tenemos todos. Todos nos enojamos por lo general. Los enojos van dirigidos por lo general a la familia, ¿viste? Por lo general uno se enoja primeramente con la familia, con su esposo, esposa, sus hijos, sus papás, sus hermanos, ¿viste? Que uno siempre descarga con la gente que más quiere. Quiero preguntarte si con una buena terapia de constelación uno puede manejar los enojos y empezar a entender que los papás, los abuelos, o quienes dirigieron en su momento, quienes nos criaron, hicieron con lo que tuvieron esto que vos decías recién, lo que pudieron. Totalmente, ¿Puede manejar un totalmente. sentimiento tan rebelde como el enojo con la constelación? Sí, recontra. El tema es el siguiente. Mira, primero hablemos un minutito del enojo. El Claro. enojo es una emoción necesaria, ¿sí? Y está buena que aparezca. También está buena que aparezca en cierta medida, vamos a decir, ¿no? El enojo es motor de cambio. Si a mí no me enojo, no me molesta que la mesa esté sucia, no la voy a limpiar por más que otro venga y me diga, che, limpia la mesa. No, la verdad que me encanta la mesa sucia. Entonces, ahora si me empieza a molestar, ya me fastidia, probablemente vaya y la limpie. Doy un ejemplo tonto, ¿no? Entonces, el enojo es necesario porque me mueve al cambio. Ahora, vamos a imaginar un ejemplo y acá que levante la manito, el iconito de la manito, quien trabajó en constelaciones o terapéuticamente el enojo, sobre todo con mamá o con papá. Vas a ver que hay más de uno porque yo los reconozco y me acuerdo bastante. ¿Qué pasa? Imagínate que yo estoy re enojada con mi viejo porque me abandonó, que no es así, le mando un beso a mi papá y a mi mamá que los vi por ahí, pero imagínate que yo estoy re enojada porque me abandonó y tengo una bronca, inclusive inconsciente, porque ni me hago cargo. Y digo, no, a mí no me importa, mi papá que haga su vida, la verdad no me afectó para nada. Mira, ahí está Vero levantando la manito que trabajó el enojo, por ejemplo. Bueno, entonces, yo viene y me dice, no, quiero trabajar el enojo con mi viejo, ¿y qué te gustaría? Siempre en la constelación es, ¿qué querés lograr? A ver, trabajando esto, ¿qué querés lograr? No, quiero lograr que mi viejo vuelva o tener un vínculo con mi papá. Bueno, eso no va a suceder. Mirá, todos los que están trabajando el enojo, viste que no te mentía. Bien, lo que va a pasar es que en la constelación yo voy a trabajar mi enojo, porque ¿a quién le hace mal tener ese enojo, esa carga, ese rencor, esa ira? A mí. El otro ni se entera, y si se entera tal vez no le importa o no le afecta. Entonces, lo que nos permite esta técnica es trabajar, en este caso, como vos bien decís, el enojo, para sacármelo de encima. Y cuando yo me lo saco de encima, tengo un alivio que no te puedo explicar. Yo siempre digo que es como si yo estuviera mirando con estos lentes que son el enojo, me los saco y me pongo otros que ya no tienen ese enojo. Entonces, papá sigue siendo el mismo, que tal vez que me abandonó, que no pudo, lo que fuera. Digo papá como ejemplo, ¿sí? Pero yo ya no estoy más enojada, porque tal vez aparece esto. Puedo entender, no justificar, no quiere decir que no me haya dolido, que no me haya hecho daño, que no me haya dejado secuelas. Nadie dice que no esté, que eso no haya sucedido. El tema es cuánto más lo voy a seguir cargando. Porque ese enojo, y vuelvo al ejemplo de papá, podemos trabajar con un montón de ejemplos, tal vez me condiciona en el ámbito laboral, porque mi jefe es varón y entonces el jefe es el representante del padre, ¿sí? En la pareja, si elijo hombres como pareja, porque ese hombre es el representante del padre. Entonces, ese enojo que yo tengo, tal vez me lo voy a ir desquitando con cada personaje que me refiera a papá y tal vez no tenga éxito o no me vaya bien, porque en realidad yo estoy proyectando o depositando en ese otro un enojo que no es con ese otro, es con mi viejo.
es clarísimo. Entonces, poder trabajarlo y la constelación te permite eso. De hecho, ahí vamos de nuevo, que levante la manito el que después de constelar siente ese alivio, pero te juro que, bueno, nosotros vamos a constelar igual, ya te lo voy diciendo acá en público. Eh, pero sentís un alivio, un bienestar, y en el momento decir, "Uah, me saqué este peso de encima". Cuando me saco los anteojos, los lentes del enojo, miro el mundo con mucha más liviandad, ligereza, sin ese peso de la cruz, porque el enojo Sí. realmente no te genera un peso muy grande, una mochila muy pesada. Digo, es más fácil perdonar, es necesario perdonar, necesario el perdón, es lo mismo el enojo que el perdón. Qué lindo. Bueno, mira, a ver, primero, desde las constelaciones, nosotros no decimos que perdonamos, ¿sí? No existe el perdón como tal desde esta mirada. ¿Por qué? Porque nosotros no somos quienes para perdonar a nadie, ni nadie es quien para pedirnos disculpas, porque es esto que hablábamos hace un ratito. Cada uno hizo lo que pudo con lo que tuvo. Probablemente este papá que se fue a la miércoles tuvo un papá que también se fue a la miércoles, o que capaz cuando nació se murió, y también eso es un abandono. Y tal vez no tuvo ese modelo. Y hay una frase que nosotros usamos en constelaciones en el momento de la sanación que decimos o que digo, o bueno, muchos consteladores que están acá la deben conocer, que es: yo no puedo darte, o él no pudo darte lo que no tuvo. Muchos no pueden darte lo que no tuvieron. ¿Viste cuando alguien, por ejemplo, ¿no? Nunca lo abrazaron, nunca lo abrazó su mamá, su papá, y viene alguien a darte un abrazo y se queda duro, así quieto, que no sabe recibirlo? Olvídate de darlo. Bueno, hay muchas personas que no pueden dar lo que no tuvieron. Entonces, ese papá abandónico, tal vez, no pudo darte ese modelo de padre porque no lo tuvo. Entonces, ¿qué le vamos a perdonar? Espera, ¿Sí? déjame llevarte a una temática súper sensible, súper delicada. No sé, tuviste un papá, sos niño, nena, no importa, sos hombre o mujer, tuviste un papá que abusó de vos, que Sí. abusó sistémicamente. Esto está Tremendo. comprobado. Pasa La muchísimo, ¿eh? En consulta. mayoría de los abusos son intrafamiliares, ¿no? En un porcentaje elevadísimo. Sí, Abuelos, tíos, muchísimos. padres. Sí, Digo, que una persona crezca con esa carga es muy tremendo porque vos sabés las secuelas que deja, tremendo. Sí. es destructivo, es letal. Pero digo, uno logra sacarse el enojo de encima por uno a través de la constelación, ¿no? Sí, ¿Cómo se hace también para sacarse la mochila del odio y lograr un poco, como decías vos, perdonar sin justificar, pero entender que esto tiene que ver con cuestiones de atrás, viste que esa persona tal vez te reincidió en alguna conducta, que tal vez a tu papá lo violaron o abusaron de chico, digo, totalmente. Es que el porque siempre hay abusador una es muy historia probable que haya sido muy probable. abusado, sí. ¿Cómo se hace para tratar de sacarse ese peso, viste, el enojo lo sacamos, por eso, Bien, pero para lograr el bien. perdón, digamos. Me encantó este ejemplo porque, como vos decís, Tommy, hay un montón de personas, hombres y mujeres. Yo me acuerdo que una vez atendí a un muchacho que había sido abusado por la madre, o sea, ya, por eso digo, no importa si es padre, madre, abuelos, ¿no? El abuso, y estamos hablando del abuso y estamos hablando de la violación, que son dos cosas diferentes, pero dentro del abuso estamos hablando de la violación Bueno, también. Lo primero que yo planteo o que yo te propongo como para pensar, no es que pensemos en el abusador, nosotros hablamos de perpetrador, no pensamos en el abusador, sino pensamos en vos, ¿sí? En general, los abusos se dan en la niñez, ¿sí? En el 90% de los casos. En el otro tanto, tal vez en la adolescencia, ¿sí? Pero en la niñez sobre todo. Entonces, lo que vamos a trabajar es, ni siquiera tenemos presente al abusador, es trabajar ese niño herido. Y sabes que yo acá te voy a decir algo que tal vez te sorprende, o quizás uno dice, ¿qué tiene que ver, no? Pero ¿sabes a veces qué le duele más a la persona que fue abusada? Ni siquiera está pensando en el abusador, o haya sido mamá o papá, o alguien fuera, o un tío, o alguien desconocido. Esa persona, cuando llegamos al momento de trabajar el abuso, lo más duro es sentir que mamá no cuidó o que papá no cuidó, ¿sí? Y a veces, en vez de trabajar el abuso propiamente dicho, trabajamos el abuso, pero esa mirada de desprotección o abandono de mamá. Porque tal vez mamá me llevaba a la casa del tío, que era el tío que me abusaba, ¿sí? Y mamá no lo vio.
y mamá no me cuidó. Digo mamá como puede ser papá. Y a veces cuando llegamos a ese niño y trabajamos, duele más que no me haya cuidado, o que no, pero no que no me haya cuidado, qué guacha que no me cuidaste. No, obviamente porque tal vez mamá también vivió una situación de abuso y se naturaliza, lamentablemente. Y de hecho muchas veces está totalmente reprimido. A mí me pasa de estar trabajando y que de pronto diga, sí, sabés que ahora me acuerdo que a los 5 años tal cosa, pero lo tenían totalmente bloqueado. Y lo que hacemos es trabajar a ese niño herido y sacar el enojo con mamá y sacar, por supuesto, el abuso, la culpa, que es algo que queda muchísimo también, porque como son niños sienten que los responsables son ellos de eso, ¿no? Y a través de los ejercicios de constelación te puedo asegurar que se logra esa liviandad, ¿no? Sacarse esa culpa, sacarse el malestar, sacarse la sensación, sobre todo esta de desprotección, de abandono, de falta de cuidado, que es la que sufrió ese niño que fue a un lugar y que nadie vio que estaban abusando de él, porque a ver, todo niño abusado trae síntomas, o sea, algo va a traer, o se hace pipí en la cama, empieza a tener conflictos en el colegio, o sea, el tema es que el resto, el entorno no lo ve porque lo naturaliza, porque no lo puede ver o porque no lo quiere ver. Hay tantas cosas que suceden y hay que ver cada caso en particular. Pero muchas veces, en la mayoría de los casos que se trabaja el abuso, terminás trabajando con el vínculo con mamá o con papá, que fueron los que no pudieron cuidar a ese niño, esa niña, ¿no? Hablamos en general, no hablo en idioma inclusivo, así que niña o niño. Y trabajamos eso, y para la persona es tan aliviador poder, eh, yo creo que la palabra es entender, ¿no? Entender e integrar. Entender que mamá no pudo ver, que mamá no pudo cuidar, que mamá estaba preocupada porque había muerto su mamá o porque su marido le era infiel o por lo que fuera y estaba mirando otra cosa y no me pudo mirar y no pudo ver lo que a mí me pasaba. Entonces trabajar eso es muchísimo más importante que el abusador. ¿Se entiende? Sí, claro, claro. Y aparte, supongo que si alguien te va a ver para constelar, también, no sé, siendo papá, uno es hijo siempre y no siempre es papá, ¿no? Pero digo, Totalmente. caso de aquellas personas que te van a ver y, bueno, son hijos porque uno es hijo siempre, inclusive cuando mi papá Siempre. muere, pero también tienen, bueno, ese rol, juegan como ese rol importante de papá, que me parece como que ayuda mucho a tener una mirada como más, viste, 180 grados, más abarcable, ¿no? Y infiero que también uno al momento de la crianza hay errores que no quiere repetir. Cuando uno tiene con tanta claridad, cuando uno tiene como ese diagrama a mirar con tan claro, ¿no? Con las miserias, con las cosas buenas, malas, con las penumbras, con las luces, con las sombras, digo, ¿qué recomendás o cómo se hace para criar a un hijo? Uno intenta que el hijo no sufra, en realidad, aunque el sufrimiento es parte de la evolución y el crecimiento, digo, pero ¿cómo se hace para criar un hijo cuando uno es consciente de que es parte de un sistema y tiene todos estos conocimientos tuyos que vos estás ahora contando, cuando los tiene como muy, viste, en la retina de los ojos, muy a flor de... ¿Cómo se hace? Mira, yo voy a decir algo que la verdad no va a ser muy agradable de escuchar, pero es una realidad desde esta mirada, ¿sí? Y te lo voy a contar con un caso. Vamos a imaginar que yo fui abusada de pequeña, ¿sí? Y yo tuviera una hija y voy a estar con 18 ojos mirando y no dejándola que vaya acá, que vaya allá, que haga esto, que haga lo otro, y no la dejo dormir en ningún lado y la voy a recontra cuidar. Hay algo que nosotros hablamos que era lealtad, ¿sí? Y posiblemente en el momento que yo menos lo imagine y con la persona que menos lo imagine puede pasar. ¿Por qué? Por lealtad a mamá. Es decir, yo sufrí un abuso, entonces inconscientemente esa hija, por lealtad a esa madre, a ese linaje femenino, va a atravesar lo mismo. Y esto pasa muchísimo. A ver, está buenísimo cuidarlos y demás, pero cuando me pasa con las mamás, dicen, no sabés todo lo que la cuidé para evitar que ella no pase lo que yo pasé. Y ahí, lo que pasé yo, lo que pasó mi mamá, lo que pasó mi abuela, y ahí está la lealtad familiar, cuando se repite de manera inconsciente. ¿Y cuál es el secreto, entre comillas, acá? Justamente no tenerlo como secreto, porque tal vez esa mamá nunca lo habló con esa hija. Y entonces en el momento, suponte, no estamos hablando de una niña pequeña que hay ciertas cosas que psicoemocionalmente no está
vamos a Preparada. decir, con madurez preparada para recibir esa información, pero una niña de 12, 13, 14 años, ¿sí? Inclusive cuando se desarrolla, poder decir, mira, a mamá le pasó esto, entonces por esto mamá te cuida y te dice que tengas sin dar detalles, no es que yo le tengo que contar todo lo que me pasó, pero sí compartir esa experiencia, no guardarla como secreto, porque probablemente cuando yo la guardo como secreto, por lealtad va a suceder. Por eso los secretos familiares es tan importante hablarlos. Cuando hay uno nacido, cuando hubo algún excluido, cuando de ese padre no se habló, no hablemos. No importa lo que hizo, lo que no hizo, lo que pudo. Es un integrante del sistema familiar. Fue tu papá, hablemoslo, fue tu mamá o lo que fuere, ¿sí? O el familiar que fuere. Entonces, muchas veces el poner en palabras hace que esto no se repita, es fundamental. Entonces, por supuesto que uno puede cuidar un montón a sus hijos, pero hay un montón de casos que las madres las cuidaron justamente por esto, para que no les pase lo mismo que a las mujeres de su familia, y se repitió por lealtad. Entonces, lo importante siempre es hablar, como en todo en la vida, ¿viste? Siempre lo importante es hablar, que ¿Cuál es, podamos hablar, que podamos contar con amor, con cuidado, sin detalle, obvio, ¿no? vos, Fede, al inicio de la charla abordabas el tema de la adopción, ¿no? Que me parece que es también como súper interesante, digo, porque enigmáticamente en muchos casos, cuando la persona se entera que es adoptada, en muchos casos no tienen intención de buscar a su familia biológica, tal vez en otros casos sí, ¿no? Eso depende cada uno. ¿Qué es Totalmente. qué es lo recomendable? ¿Y cuánto influye la familia adoptiva, el sistema de la familia adoptiva, que no tiene nada que ver con cuestiones, no hay lazos sanguíneos, pero supongo que hay muchas cuestiones tomadas, adquiridas? Digo, ¿cuánto Adquiridas, tal cual. importante es la familia adoptiva para la persona? Mira, primero Ah, desde esta mirada, nosotros decimos, vamos a imaginar a Fedra y a Tommy, ¿sí? Fedra tiene todo un árbol genealógico, Tommy tiene todo un árbol genealógico. Imagínate que mis padres te hubiesen adoptado a vos, lo damos como ejemplo para ir imaginándolo. Es muy probable que tu sistema familiar de origen sea muy parecido a mi sistema familiar o sea lo bien, opuesto, porque los árboles o son iguales o se compensan, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, seguimos con ciertas cosas en el sistema familiar. Ahora, vos vas a venir con una biología, ¿sí? A mi sistema familiar. Pero vos de acá vas a empezar a tomar esto que hablamos hoy, las creencias, ¿no? Y si desde chiquito escuchás decir, ay, no sé, no hay que gastar la plata y hay que juntarla y hay que guardar y no sé qué, y hay que llegar virgen al matrimonio y no sé cuántas cosas, ¿no? Que uno fue escuchando, es probable que vos toda esa información la vayas guardando y ahí vas a generar esa lealtad con este sistema familiar, ¿sí? Entonces, está buenísimo aquel que tiene información de su sistema de origen, porque en una constelación trabajamos con los dos, pero si no tuvieran esa información, trabajamos con el sistema adquirido, ¿sí? Porque es muy probable que el conflicto que está acá tenga que ver con algo adquirido, hasta enfermedades. ¿Sí? Que la abuela se enfermó, adoptiva, ¿no? Mamá adoptiva, abuela adoptiva, y sin embargo yo repito exactamente lo mismo. ¿Y por qué? Porque quiero pertenecer a este sistema. ¿Cómo no voy a sufrir igual que ellas? Si lo que más quiero es como agradecimiento pertenecer a este sistema. qué loco eso. Inclusive yo veo muchas veces hijos adoptivos que hasta se parecen físicamente, Sí, sus mal. padres Empiezan a son parecidos, caminar, tienen gestos, es imitan, increíble. Y increíble. bueno, porque van copiando, porque en la medida que es la identificación con el otro, ¿no? Que hablaba Freud también, esto de la identificación con estos modelos, son los modelos primarios. Es inevitable. Hasta aún, Federica, mira, pará, escuchá esta que a te voy a ver, decir que yo hice todo lo posible para no parecerme a mi mamá porque era un desastre, nada, y soy igual a ella. Es que sí, cuanto más, o a mi viejo, no, yo no quiero saber nada, no quiero parecerme, y cuanto yo más rechazo, más se me presenta y más voy a repetir, porque ahí está esa palabra que yo dije hace un ratito. Lo que hay que hacer es integrarlo. Bueno, bárbaro, no me gusta esto de papá, perfecto. Lo tengo que mirar, o no me gusta esto de mamá, perfecto. Lo miro, lo integro y hago las cosas diferentes. Pero si yo lo rechazo, lo voy a estar repitiendo, se me va a estar presentando todo el tiempo. Esto es un común denominador.
Yo no quería ser como mi vieja y me encontré haciendo lo mismo. Yo no quería ser como mi viejo y me encontré haciendo lo mismo. Y sí, señora. Cuando surge alguna cuestión inconclusa, ¿no? Algo pendiente con mamá y papá, quienes lamentablemente ya fallecieron, ¿no? ¿Cómo se hace para cerrar ese círculo sin tener Qué la linda posibilidad esta de pregunta. sin decírselos? Digo, ¿cómo se trabaja con un familiar fallecido? Bueno, mira, qué linda pregunta. Sabés que hace poco estuve haciendo el vivo con otra persona y hablábamos un poco de lo que pasa con el COVID, ¿no? Algo muy actual. ¿Qué pasó con el COVID? No tanto este año, pero si pensamos en el año pasado, las muertes, ¿cuántas muertes sin despedir? Sin siquiera ver a la persona. O sea, de hecho yo trabajé con un par de consultantes. De pronto decir, no, vino a buscarlo la ambulancia, estaba bien, y ese fue el último día que lo vi. O sea, ahí decime si no queda algo inconcluso. Por supuesto que queda algo inconcluso. Traigo este ejemplo último, pero así podemos pensar en una muerte inesperada, en un padre que no se despidió, con una madre, con un hermano, con un hijo, en un montón de situaciones, totalmente. La constelación nos permite eso también. Se hace un ejercicio en donde nosotros a ver, voy a ir por este otro lado. Está comprobado desde la neurociencia, científicamente, que toda información que nosotros le demos a nuestro cerebro, como que eso está ocurriendo, para nuestro cerebro eso está ocurriendo, ¿sí? Entonces, si está ocurriendo para nuestro cerebro, está ocurriendo para el resto del cuerpo. Por eso es tan bueno hacer una meditación, cuando uno medita o hace una visualización y vos te imaginás, suponte, haciendo una visualización en la playa, sentís una relajación. ¿Por qué? Porque si tu mente estuvo ahí, tu cuerpo estuvo ahí y las sensaciones que van a venir son en función de la información de tu cerebro, ¿sí? Es así. Entonces, lo que hacemos en la constelación, en esos casos y en muchos casos, vamos a hacer una visualización donde nos vamos a encontrar con ese ser querido que no nos pudimos despedir y nos vamos a despedir. Entonces, para nosotros eso está ocurriendo y para nuestro cerebro eso ocurrió para el resto del cuerpo y se siente también no solo el alivio, sino esto de poder decir, ¿no? Porque a veces aparecen síntomas, dolores de garganta, qué sé yo, no sé, todas las cosas. ¿Por qué? Porque no puede decir esto, lo lindo, lo malo. Papá se murió cuando yo tenía 5 años o 7 años, en plena etapa de Edipo, y yo tengo una bronca bárbara y se lo quiero decir. Y después le diré, te extraño, me hubiese gustado compartir más tiempo contigo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero el poder decir en ese encuentro es tan aliviador y las despedidas son tan necesarias, esas ceremonias de despedidas. De todas formas, yo en mi Instagram tengo 2 ejercicios de despedida, no, un ejercicio y una visualización. Y también un buen ejercicio que yo se los recomiendo es hacer una carta de despedida, ¿sí? Y poner en esa carta todo lo que no le pudieron decir y que se tomen el tiempo, no es ahora me pongo a escribir, no, me tomo un ratito, me voy a dedicar a eso, me hago el mate, un tecito, un café, lo que quiera, y me siento ahí y escribo todo lo que, y después lo leo en voz alta, necesito escucharlo, que entre por todos mis sentidos, ¿sí? Decirlo y escucharlo y despedirlo. Y tengo que llorar y darle lugar a la angustia, está bien si lo estás despidiendo, si se fue alguien que vos amabas, si se fue alguien que estás extrañando, ¿cómo no vas a llorar? ¿Viste el típico, no, no llores? No, sí, que llore. ¿Cómo vamos a anular esa emoción? Si es necesario llorarlo, duelarlo, estar triste, ¿viste? Típico que se muere alguien y bueno, no llores, bueno, no, sí. La mejor forma de acompañar es estando ahí, acompañando sin anular la emoción del otro. Tampoco si está 3 meses llorando en una cama con una depresión. Por supuesto que no estamos dando un ejemplo como ese, ¿no? Pero eso sería otra. Con una constelación y hacemos la visualización o la carta de despedida también es un ejercicio súper, súper, súper liberador. ¿Qué pasa con los duelos? Cuando alguien muere, cuando alguien se va, cuando alguien nos abandona. Digo, viste que eso eh, uno necesita un tiempo, ¿no? De elaboración, de masticación. Muchas veces inclusive los duelos nada, duran y se vuelven como eternos. Que se eternizan Patológicos. Son en los el duelos tiempo. patológicos esos. Y las patologías, digo, ¿cómo se trabaja eso en la constelación? Creo que le pasa a mucha gente también, ¿eh? Que no Sí, logran despegar.
Y bueno, lo que pasa es que también, a ver, vamos a empezar a pensar en duelos. Hay un montón de duelos que nosotros atravesamos en la vida. De hecho, hay Por ejemplo, terapeutas. por ejemplo, perdóname, te pongo el Dale, peor duelo de todos. Una la muerte mamá de un pierde hijo. La muerte de un Dios, hijo, tal cual. te condiciona de por vida. ¿Cómo se trabaja para tratar de brindarle a la constelación las herramientas como para que esa persona tenga una vida, no te digo una vida maravillosa, para no la va a tener, o tal vez sí, no sé, pero para que lleve la vida, para que lleve su vida, para que tenga un devenir, viste, de la mejor manera posible, digo, con paz, con tranquilidad, con entendimiento? ¿Cómo se hace? Ujú. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y para mí esto es fundamental, pero fundamental, y acá hay un par de personas que perdieron hijos y que los acompañé en ese momento de duelo y demás, no con una constelación. Los duelos no se constelan mientras estoy atravesando el duelo. Si lo perdí hace 5 años, puedo constelarlo, pero no en duelo, ¿sí? Lo primero que se hace es justamente eso, dar el tiempo a la persona de que transite ese duelo, ¿sí? Es decir, es necesario que la persona haga el duelo. El duelo más extenso y el que más cuidadoso uno tiene que hacer es con lo que vos acabas de decir, con la muerte de un hijo. ¿Por qué? Porque es lo antinatural, ¿sí? Se supone que muere el abuelo, el padre y después viene el hijo, no se muere primero el hijo, ¿sí? Entonces, lo más importante es que esa mamá transite ese duelo. ¿Qué es transitar ese duelo? Es permitirse llorar, es permitirse estar mal, es sentirse que por días no tiene ganas de levantarse, es súper necesaria la compañía y el entorno. Lo que pasa que es muy importante el acompañamiento terapéutico. ¿Y por qué te digo esto? Imaginemos que una mamá pierde un hijo. La mamá pierde el hijo, el papá pierde el hijo, los hermanos pierden un hermano, los abuelos pierden un nieto. ¿Quién contiene a quién? Claro. Es muy difícil la contención porque cada uno desde su rol va a apoyar al otro, pero están Pero, perdiendo también un ser querido, ¿sí? Muchas veces viene, que me pasa, constelar, por ejemplo, una persona adulta que quizás cuando era chiquita murió su hermano y ella tuvo que hacerse, entre comillas, cargo de la familia o ser el apoyo de su mamá, ¿sí? Y eso no le permitió atravesar su niñez de pronto, por ejemplo, porque tuvo que tuvo que ser el sostén de su mamá cuando murió uno de sus hermanos. Entonces, lo primero que hay que hacer es permitirle a esa mamá que atraviese ese duelo, ¿sí? Después va a depender si lo quiere, por eso digo, es tan importante el acompañamiento terapéutico, para mí es fundamental, y el acompañamiento terapéutico no le va a decir lo que tiene que hacer, la va a acompañar a que transite ese duelo. Si tenés ganas de llorar y estás mal, darle ese lugar. Si está triste, o sea, está bien que esté mal, que esté triste, que quiera llorar, ¿sí? Una vez que va pasando el tiempo, si esa mamá tuviese un entorno, una pareja o sus padres y tuviera más hijos, en general encuentran, si se quiere, como ese motivo para seguir viviendo en función de esa familia. Pero el primer año es el más difícil y el segundo año empieza a ser un poquito más liviano, aunque la tristeza y esa pérdida va a estar siempre en su corazón, es imposible que no esté. Va a empezar a encontrar, si se quiere, otros motivos por los cuales vivir, pero ese dolor y esa tristeza siempre van a estar. Pero es importante para aquellas mamás que tienen otros hijos, que piensen que esos hijos necesitan a su mamá también. O sea, esa mamá perdió un hijo, sí, está triste, va a estar dolorida, totalmente, pero hay otros hijos que perdieron a su hermano y que necesitan de sus padres, y que no los tengan 1 o 2 años por esa muerte, ponele que está bien, pero que no los tengan nunca más, es dificilísimo, y esto pasa muchísimo. En las constelaciones se ve cuando los padres se quedaron mirando a ese hijo que falleció o a ese bebé que no nació, que murió en el vientre de la mamá o cosas por el estilo, y que no pudieron ver a los otros hijos que sí estaban. tremendo. Y esos hijos nacen con esa carencia de mamá, que se quedaron mirando a ese Tremendo. que falleció y no pudieron ver a esos que sí estaban vivos y necesitaban de esos padres. ¿Cómo se trabaja en el sistema familiar, por ejemplo, la muerte de una persona pero a causa de un suicidio? Digo, cuando no es una muerte natural, cuando no es un imponderable destino, cuando hubo una intención,
egoísta para muchos de la persona, de pensar en sí misma y autoflagelarse, quitarse la vida, suicidarse, ahorcarse, tirarse por un balcón. Digo, ¿cómo se maneja también el tema de esas emociones como el enojo, la bronca, la culpa? La La culpa culpa. es una de las emociones que más se presenta, es la culpa. En principio, desde esta mirada, vemos el árbol familiar. Es muy probable que en la historia de ese árbol familiar haya habido un suicidio o un asesinato. Es muy probable, ¿sí? ¿Por qué? Porque el árbol repite o compensa. Si hubo un asesinato, alguien se va a quitar la vida para compensar a esa persona que mataron del otro sistema familiar, ¿sí? ¿Qué pasa? A veces no tenemos esa información. ¿Por qué? Porque es un secreto familiar, de eso no se hablaba, claramente. Imagínate que vamos a hablar que... Pero a veces si se empieza a indagar, ¿sabes que mi abuelo estaba preso? Yo nunca lo conocí, ¿sabes por qué? No, nunca se supo. Pero tal vez ahí no le empiezan como a caer las fichitas. Ahora, más allá de eso, que nosotros vamos a revisar el árbol para ver si hubo un suicidio o un asesinato, podemos llegar a esa información o no, lo que trabajamos en la persona que viene, en principio, es ver qué vínculo tenía con la persona que se suicidó, porque puede ser un hijo, una pareja, un padre, una madre, un tío, dependiendo el vínculo, también va a ser lo que vamos a trabajar. ¿Y qué le genera a esa persona ese suicidio? Porque puede generarle mucho malestar, como puede generarle un alivio también. Durísimo, pero es así. ¿Sí? Entonces, lo que se va a trabajar con esa persona, ahí sí es la culpa, ¿no? La culpa pero no la culpa de que se mató por mi culpa, no, la culpa de que yo no lo vi, o no la vi, yo no hice nada, no me di cuenta. La familia suele decir, ¿cómo no me di cuenta? Y están en el si yo hubiera, si yo hubiera, si yo hubiera, que también tiene todo un proceso de duelo, de aceptación de esa realidad, porque la culpa ahí viene por esto, por cómo no me di cuenta, cómo no me di cuenta que estaba mal, cómo no me di cuenta, cómo no hice nada, me dijo que estaba triste, que qué sé yo, que qué sé cuánto. Acá desde la psicología, desde el psicoanálisis se dice que cuando alguien se suicida es porque pierde el vínculo con la palabra. ¿Qué quiere decir? Ya no habla más, ¿sí? Ya no puede contar lo que le pasa, no puede simbolizar, no puede poner en palabras esto que le está pasando. Por eso yo te decía hace un ratito, qué importante es hablar, ¿no? Y a ver, por supuesto que si fuera terapéuticamente mucho mejor, pero la familia, a veces, por ejemplo, hay muchos suicidios en adolescentes, ¿no? Muchísimos. ¿Por qué? Porque el adolescente, una de las características es esto, no habla, se queda en su mundo y los padres, y no, pero no me da bolilla, y no está todo el día metido en la compu o en la play o no sé qué, no me da, bueno, sí, pero, o sea, el papá y el adulto sos vos y el que tiene que poner límites sos vos y sos vos el que tiene que condicionar de alguna manera para que ese chico, no te digo obligarlo a hablar, pero darle un espacio de contención en donde el otro sí pueda hablar y si no lo puedo hacer conmigo, que tenga un espacio para hacerlo porque de verdad que lamentablemente es un tema que se ve mucho en adolescentes, el tema del suicidio. Es más, hay accidentes que son accidentes, pero que son suicidios, ¿sí? Un chico que se hace pelota con la moto de 17 años, de 18 años, no es un accidente. Claro, no pasó nada. Inconscientemente es un suicidio, porque hay que ver qué le estaba pasando a ese chico en todo ese transcurso de su adolescencia, porque por supuesto que en la adolescencia todos pasamos por esa crisis, pero hay que ver la contención de esa familia, la mirada de esa mamá, de ese papá, qué pasa entre los padres, qué pasa entre el entorno, ni hablar con la situación hoy, ¿no? En donde no tienen ni siquiera el lugar de pertenencia, porque de última, antes era el colegio, el club, el gimnasio, el fútbol, hoy ni siquiera tienen eso, por esto de la pandemia, digo, ¿no? Entonces están metidos en la compu, en las series, en cuán importante es poder hablar. Pedri, te estoy sacando más tiempo del normal, pero déjame hacerte una última pregunta, me parece súper interesante. Quiero que todos te Dale. sigan. Pedra González, guión bajo, nos encanta escucharte, es súper llevadero escucharte. Yo ahí lo que celebro tiene que ver con la desaparición de la familia arcaica, la famosa familia funcional, para darle paso a las nuevas familias, las disfuncionales, las familias eh, Ensambladas.
ensambladas y ensambladas, las nuevas familias. Sí, sí, las sí, sí. monoparentales, las familias de la Sí, pareja homosexual que deciden adoptar y digamos, criar un hijo, lo que sea, digamos. Pero es una gama, son diferentes colores dentro de la paleta de colores que me parece que lo más importante es que en todas prima el amor. Digo, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con un nene que es criado, por ejemplo, por dos mamás? ¿Qué pasa cuando papá decide formar otra familia y entran nuevos integrantes, entran nuevos hermanos, entra una nueva pareja a este sistema familiar que viene como a modificarlo? ¿Qué pasa cuando se rompe con la estructura o el molde tradicional, tradicional que todos conocemos? tal cual. A ver, dos cosas fundamentales para mí. Primero, Bert Hellinger, que es quien habla de las constelaciones, su Eh, manual es habla del amor, ¿sí? Dice, mientras fluya el amor, los órdenes del amor, de hecho, se llama. Entonces, acá no importa, viste que ahora sí se, no importa si sos hombre o mujer, o sea, yo me enamoro de vos como persona y me parece que lo fundamental va a ser eso, que ustedes puedan estar presentes, las dos mamás, los dos papás, la familia ensamblada, quien sea que forme esa familia, sean 2, 5, 40, que ese niño tenga el amor que requiere, pero no el amor que a mí no me dieron, ¿viste? Una vez saqué un post que decía, vos le estás dando a tus hijos lo que no te dieron o lo que tus hijos necesitan, porque son dos cosas distintas. no, Porque capaz que a mí no me dieron algo, pero tu hijo no necesita eso, necesita otra cosa. Entonces es tan importante. Entonces, bueno, darle el amor por sobre todas las cosas. Esto, la conversación, la charla y hablar. A ver, gracias a Dios los pibes vienen con una mente reabierta, que somos dos mamás, dos papás, acá tengo otro papá y nos juntamos con la ex de papá que ahora tiene otra. Y está todo bien. El pibe, si yo lo naturalizo y lo hablo, lo va a naturalizar y lo va a hablar también. Ahora, si estamos, no digas, no, adelante de él, que no nos den... O sea, el pibe, primero que no es estúpido, ¿no? Pero claro, lo está subestimando también al chico. Entonces me parece que nada, o sea, siempre con la verdad para no seguir con secretos familiares, siempre con amor, ¿sí? Siempre con respeto. Y me parece que, insisto, con esto de los chicos, tienen la mente tan abierta que no hay nada que no puedan comprender. Sí, no hay nada que no puedan comprender. Me parece que el mambo lo tienen más los adultos que los propios chicos. Entonces es como, quizás ahí sí te diría, bueno, esas personas que a veces construyen estas nuevas familias, ellos sí tal vez vienen con esa creencia de la familia tradicional. Y a veces el mambo es más de ellos por la mirada de aquellos que la mirada de los hijos, de los adoptivos, ensamblados, hijos del otro, o sea, me parece que el problema acá no es de los chicos, sino que es más de los adultos, ¿no? ¿No coincidís conmigo, Tommy? absolutamente, absolutamente. Rita, vamos a dejar subido, así vas a comer, vamos a dejar subido este vivo maravilloso en el feed de mis vivos, ya de aquí a la eternidad, cuando quieras te metes, lo ves, lo repasás, anotás en lápiz y papel, tomás los conceptos más importantes, los que vos consideres más relevantes para tu vida y se lo recomendás a amigos, amigas, familiares. Está buenísimo que escucharte, aprender, está Qué buenísimo que lindo. nos desasnes sobre muchas cuestiones. Yo creo que la familia es un dilema en la vida de todos nosotros. Y bueno, entender justamente que somos parte de un mapa con un rol deslindado y que venimos como con un montón de información y que de ahí no se puede escapar, pero sí poder entenderla, poder como, es esa cosa de epifanía, quitarte Sí. el velo y todas las cosas como con mucha más claridad, eso te va a ayudar a tener un proceder, un devenir mucho más libre Es que en de la eso vida. se trata, totalmente, libre y sin carga, ¿no? Y hacer nuestra vida sin carga. Y es tan lindo, se siente tan bien. Sí, claro, Almas en Libertad. Bueno, Fedra Sí, bueno, la seguís ahora mismo, Fedra González guión bajo. Ella se va a quedar ahí frente a a la compu, al celu, respondiendo todas tus inquietudes, así que le escribís por privado, a Fedrita te puse en opciones, le escribís por privado y arreglás una consulta con Fedra y este vivo queda subido a mi feed de vivos. Eh, totalmente. todo mi Gracias, amor. Tommy, te quiero, mi amor. Beso Bien. grande, hasta Gracias pronto. a vos y nos vemos muy Gracias a pronto. todos. Si Dios quiere. Gracias. Gracias Dale. a todos. Chao. Chao a Chao. todos. Chao. Ahí los. Chao a todos. Chao.